Iniciamos hoy la lección número 11, la inspiración y su relevancia para las necesidades humanas. Esta es la segunda parte de la temática que habíamos tratado la semana pasada en la lección número 10. Ahora vamos a ver un material adicional acerca de estos temas. Y esta lección está basada primordialmente en el libro de Efesios, en el capítulo 12 específicamente, en los versículos 1 al 15. Y sea que uno esté dispuesto o no a reconocer el hecho, tal como lo presenta la Biblia, aún es una realidad que Jesús dijo que la mayoría de las personas que han vivido sobre la tierra no pasarán la eternidad con Dios. Es un hecho, lo acepte la humanidad o no. La mayoría de las personas que han vivido sobre la tierra, que viven sobre la tierra, no pasarán la eternidad con Dios. Hoy vamos a estar leyendo varios textos, igual que la semana pasada, así que vamos a estar atentos allí, sea para que los podamos leer guiándonos por la pantalla. He tratado de hacerlas que las letras sean de mayor tamaño para que estén más claras, pero si usted leer más cómodamente de su Biblia, perfecto, no hay problema, solo que nos colabore allí. Vamos a leer esta gran verdad de la que habló nuestro maestro en Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14, por favor. Mateo 7, los versículos 13 y 14. ¿Quién nos colabora con esta lectura? Y allí mismo tenemos ya las otras dos citas, Romanos 3, 23 y Romanos 6, 23, para que los tengamos allí también a mano, por favor. Listo, Josué nos confirma que está allí al principio la señal, necesita un tiempo para realizarse. Hermano Irving, con Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es, nuevamente, sea que alguien esté dispuesto o no a aceptar la verdad tal cual se presenta en el texto sagrado, el pecado también es una realidad, es un hecho, es la razón por la que Jesús dice lo anterior en Mateo 7, 13 al 14. Vamos a Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la relevancia de la palabra inspirada por Dios respecto a la necesidad del hombre de librarse de la esclavitud del pecado no se puede enfatizar de más. De hecho, también misma carta a los Romanos, pero el capítulo 6 y el versículo 23, la palabra nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amados, esta lección contiene una discusión adicional de cómo la Biblia resuelve los problemas irresolubles, es decir, los problemas que de otra manera no tendrían para el hombre ninguna solución. Hablemos en primer lugar del problema del pecado. En primer lugar, porque obviamente es el más serio. Como observamos en la lección anterior, que hacíamos una lectura bastante detallada de Romanos 1, 18 al 32, ya que el hombre debe ser un objeto de adoración, cuando el hombre abandonó a Dios en aquellos siglos previos a la venida de Cristo, el hombre se vio en la necesidad de crear sus propios dioses. Los sacrificios del hombre en aquellas épocas y a través de los tiempos han sido intentos de encontrar paz o de encontrar expiación con un Dios o con muchos dioses. Este hecho de la ansiedad, por llamarle así, del hombre, de tener una relación o esa ansiedad que le provocaba, si tenía o no una relación correcta con algún poder superior, es demasiado evidente y observable en el hombre a través de toda la historia, como para que alguien hoy pudiera negarlo.
El pecado o la separación que el hombre percibía entre él y su Dios o sus dioses, ¿no? Estamos hablando desde la perspectiva humana, y las consecuencias de esa experiencia son y han sido partes significativas de la existencia del hombre. Pablo afirmaba que quienes vivían y viven en el mundo sin Cristo están muertos en pecado, sin esperanza y sin Dios. Vamos, por favor, a recordar este pasaje. Vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 2, el versículo 1 y luego el versículo 12. ¿Quién nos ayuda haciendo esas dos lecturas, ¿no? 2:1 de Efesios y en el versículo 12 de ese mismo capítulo. Efesios 2:1 y el 12. 2:1 y 2:12, ¿no? ¿Quién nos ayuda, por favor? Levante su mano. A ver, Efesios 2:1 y el 12. Hermano Carlos. Dice Efesios 2, este que está en la pantalla, ¿verdad, hermano? No, el 1, 2:1 y luego al versículo 12, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora el versículo 12 o hasta el 12. No, el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. El razonamiento de Pablo, gracias, es que el hombre sin Cristo anda en desobediencia a Dios y anda en obediencia a Satanás. Aquí sí tenemos la cita de Efesios 2:2. Este hábito de la rebelión contra Dios se llega a arraigar tanto en el corazón del hombre. Pablo habla de una vida de satisfacción del deseo carnal y que debido a que es una vida, es una práctica de toda la existencia del hombre, especialmente obvio desde que tiene uso de razón y empieza a decidir en contra de la voluntad de Dios, termina siendo en él una naturaleza. Y aquí viene el versículo 3, que ese sí lo tenemos, el 2:2 y el 2:3, que lo tenemos en pantalla. El texto dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está el término. Anduvisteis. Es una cosa de práctica continua, un largo periodo de tiempo en el cual durante años estas personas habían andado en. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí encontramos una expresión bastante curiosa, interesante, que es la expresión por naturaleza. Cuando estudiamos con personas que defienden las doctrinas calvinistas, nos dicen, y sobre todo la doctrina calvinista de la depravación hereditaria o de que los hombres nacen en pecado debido a que son descendientes de Adán, utilizan textos como este y expresiones como esta para decir, aquí está la prueba. Somos pecadores por naturaleza, no solo porque decidimos desobedecer a Dios, sino que nacimos en pecado. Pero cuando vamos al texto, nos damos cuenta que el apóstol en el original utiliza la palabra physis que tenemos allí en pantalla. La palabra physis significa naturaleza
Y cuando buscamos el sentido o el significado de esta palabra en el idioma original, nos damos cuenta que no solamente puede aplicar, como lo entienden ellos, a una naturaleza por nacimiento, sino a la naturaleza de alguien, la naturaleza que alguien adquiere debido a una práctica de larga duración. Es prácticamente como dice por allí el viejo adagio, la práctica hace al maestro. Es posible que usted no conoce un arte, no conoce una labor, no conoce una ciencia, pero en el momento en que usted la estudia, en el momento que usted la pone en práctica, lo hace muchísimas veces, las suficientes, usted llega a empaparse tanto de ello, a identificarse tanto con ello, que ya luego usted es un maestro. El pecado es igual. Usted llega a practicarlo durante tantos años de su vida que ya llega a ser natural mentir, natural malos pensamientos, natural decir palabras soeces, groseras, tener envidia, codiciar los bienes ajenos, codiciar o desear lo prohibido, etcétera, ¿no? Usar nuestras manos, usar nuestros talentos para el servicio de Satanás. Llega a practicarse de manera que se dice que ya usted lo convierte en su naturaleza. No es que el hombre nazca en esa condición, pero si es el caso que el hombre llega a pecar hasta convertir eso en una segunda naturaleza, eso sí lo podemos admitir porque es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Sí hay gente que ya por naturaleza peca, pero no porque nacieron así, porque lo convirtieron en su naturaleza. No puede definitivamente significar que nació con ello, porque según la escritura, los niños son, por nacimiento, por su naturaleza innata, ejemplos de lo que uno debe ser para poder entrar al reino de los cielos y no deben ser considerados como herederos de una naturaleza pecaminosa. Leemos de ello en Mateo 18:3 y también en el mismo Mateo en el 19:14. Si ellos son nuestro ejemplo de cómo deberíamos ser para poder entrar al reino, definitivamente que no encaja el hecho de que ellos, aparte de otros textos bíblicos, puedan heredar el pecado. Así que la necesidad del hombre de liberarse de esa esclavitud a la que él entró voluntariamente es entonces una cuestión urgente y que necesita una solución adecuada. Hermano Christopher. Gracias, hermano. Tengo una pregunta al respecto de esto de la naturaleza. ¿Podríamos decir que también tener una naturaleza pecaminosa es también el resultado de una crianza nefasta en conceptos de los padres? Sí, siempre y cuando el hijo lo absorba. Porque aquí lo que significa por naturaleza es que ya lo absorbiste, ya es parte natural de ti. Entonces, porque hay padres que nos dan un muy mal ejemplo o que nos enseñan a hacer cosas que no son correctas, pero nosotros nos resistimos. Y se los digo por experiencia, por experiencia. Por eso, en mi caso, por ejemplo, yo busqué muy temprano a la iglesia porque yo sentía que era, o yo percibía que era lo correcto. Pero no fue que mis padres me dijeron, vaya y siéntese ahí. En ese caso, escuché la enseñanza y eso me atrajo y me quedé. En el caso malo, yo veía muchos ejemplos de mi madre, de mis tíos, de mis tías, de mis primos, y yo no me involucraba. Mi forma de ser o mi forma a tan temprana edad de pensar me hacía ver que ese no era el camino. Entonces, en ese caso, si yo hubiera absorbido lo que ellos hacían con total naturaleza y lo hubiera practicado también, se hubiera convertido en mi naturaleza. Así que allí habría que distinguir entre los padres enseñan o comunican a través de su ejemplo, pero tiene mucho que ver con que si tú lo absorbes, si lo absorbes, se ha convertido en naturaleza. Yo les comentaba, por ejemplo, que gracias a Dios, muy breve tiempo que estuve apartado hace muchos años atrás, yo no me sentía bien, nunca me sentí cómodo.
Nunca me sentí bien haciendo nada, incluso en ese tiempo teniendo alguna pareja que no tenía derecho de tener. Yo no me sentía bien por eso, yo me sentía mal todo el tiempo. Entonces, noten cómo una persona puede estar incluso haciendo algo malo por la presión social, por en un momento dado satisfacer una necesidad de manera incorrecta, pero no se puede hablar de que en él es una naturaleza por el hecho de que si ha tenido otra formación, que esa sí la absorbió, que entiende que es la correcta, pero luego hace otras cosas por las razones que ya dije, algunas otras que tendrá, no es el mismo caso de la persona que se cría, por ejemplo, en un ambiente de alcoholismo y que considera totalmente normal y totalmente sano beber. No bebe pensando qué mal que estoy haciendo, pero es que es rica, pero yo sé que esto está mal, esto no lo debería hacer. No, esta naturaleza, Christopher y todos, es el nivel en que la persona ni siquiera percibe que lo que está haciendo está mal. Ya lo ha absorbido de tal manera, ya lo ha practicado. Y si alguna vez lo sintió, lo pensó, ya ha llegado a un punto en que se ha convencido a sí mismo de que eso no tiene nada de malo. Cuando ha sido así, eso puede pasar incluso hasta después que nosotros nos apartamos, Dios guarde, ¿no? Que pasen algunos o que vuelva a pasar en otros, pero puede pasar que la persona, así como alguna vez la tomamos, la formamos y a través de la escritura creamos en ella una naturaleza espiritual, o Dios lo hizo a través de nuestra enseñanza, nuestra preparación, así como adquirió eso, también puede suceder lo contrario, que luego esta persona se involucre en el mundo y con el paso del tiempo se habitúe tanto que ya lo haga sin siquiera un remordimiento de conciencia, sin siquiera pensar que eso está mal, al contrario, de qué tonto fui durante todo este tiempo, creyendo que esto era terrible, que esto era malo y esto es lo mejor. Me tenían engañado, ahora sí estoy muy bien. Cuando la persona ha llegado a ese punto, el regreso de allá es muy difícil. De eso habla Hebreos capítulo 6, pero no vamos a interpretar ese capítulo porque no está dentro del alcance de nuestra lección, pero precisamente es lo que trata el lector de Hebreos, que esas personas que una vez formaron en sí mismas a través de la palabra de Dios su naturaleza espiritual, luego la han perdido y ahora han adquirido la naturaleza mundana. Entonces, asimismo, respondiendo la pregunta de Christopher, lo del niño. Es posible que un niño pueda ver muchas cosas malas alrededor, pero no las absorbe. No las absorbe y toma otro camino. No es lo común, pero puede pasar. Pero hay otro que crece aprendiendo todas estas cosas y creyendo que están bien. Ese ha convertido eso ya en su naturaleza. Hermano Christopher. Gracias, hermano. Sin lugar a duda, cuando se menciona esta parte de la Biblia, pues, aparte de ser mal interpretada, también nos hace reflexionar mucho sobre este instinto, porque creo que hasta de cierta manera, no solo de una manera negativa, tal vez no negativa la palabra, sino tan fácil de identificar como algo malo. Por ejemplo, hay gente que tiene una naturaleza que va en contra de las cosas de Dios y que necesariamente no es evidente para ellos. En un plan normal, una persona, perdón, crece creyendo que hace cosas porque así es la vida, pero se da cuenta que no está bien porque siempre va a haber gente que le diga que no está bien. Pero hay otras que crecen en culturas distintas, en creencias, doctrinas, que son adoctrinados desde que son niños, llevados a creer. Y un ejemplo claro es Pablo. Pablo sabía que estaba matando cristianos y no se sentía mal por eso. Si Cristo no llega y lo confronta, no hubiera cambiado eso. Pero bueno, las cosas suceden así porque así deben de ser. Pero nos impacta eso y decir, ¿quién más que Pablo sabe que es hablar de una naturaleza escarnecedora de cierta manera? Porque lo que él hizo realmente fue algo malo, malo, pero para su pensar fue algo bueno. ¿Y cuántos pueblos en la antigüedad no estuvieron consumidos en adoración a dioses y fueron adoctrinados desde muy niños, creyendo que lo que estaban haciendo era bien, matando a sus propios hijos, inclusive para sacrificios y cosas que hoy consideramos atroces, pero que para ellos eran correctas? Entonces yo me voy incluso hasta atrás, hermano. Disculpe que alargue mi comentario detrás de mi pregunta, pero hasta el tiempo de Noé. ¿Qué tanta fue la aberración que vio Dios que incluso
solo salvar a Noé y a su familia fue lo único bueno de todo eso. Y vemos que hasta su propio hijo también estaba un poco mal. Bueno, estaba mal. Entonces nos damos cuenta del nivel de naturaleza que había en las personas pecaminosa a grandes rasgos, que nos podemos asustar hasta dónde llega el ser humano cuando se desata creyendo que está haciendo lo correcto o que no es nada. Y como dijo Jesucristo, nuestros corazones llegan a ser cauterizados y la parte peligrosa. Exactamente, no, gracias, Christopher. Así es, perfectamente entendido y muy, muy buen ejemplo el de Pablo, que tú puedes estar creyendo incluso que sirves a Dios, que así crecen dentro de un grupo religioso y están creyendo que, porque mire, ahí hablamos de algo que ya no es ni siquiera inmoral, no es algo que es atroz, utilizando la palabra de Christopher, sino que pueden estar haciendo algo que es malo, que es incorrecto, que es condenable, pero que desde la perspectiva humana pareciera que no, pareciera que incluso estás haciendo un bien. Y en el caso de Pablo, un ejemplo bastante particular, ¿no? Noten cómo él, criado en esa secta y criado de la manera que fue criado, él consideró a los cristianos enemigos, que había que encarcelarlos y hasta matarlos. Pero en el caso, por ejemplo, de personas que estuvieron casi una formación similar, como el caso de Nicodemo, como el caso de José de Arimatea, como el caso de, puedo mencionar a Gamaliel, y por ahí podemos mencionar algunos otros que fueron formados en una línea bastante similar a la de Pablo, pero que no tomaron ese camino de Pablo. Entonces, quiere decir que dentro del entorno de Pablo había gente radical, gente extrema, gente llena de odio, gente llena de maldad, que le transmitieron a Pablo eso, pero claro, como decía, Pablo lo toma como justicia divina, como venganza de parte de Dios. Pero quizá la persona que influyó sobre él no lo hacía por esos motivos, lo hacía por pura envidia, por puro odio, por querer proteger su tradición, pero de una manera mala, no porque considerara que era una tradición divina, aprobada o inocente, sino porque sabía todo lo que implicaba la verdad, se venía bajo todo su imperio, ¿no? Entonces, retomando o aplicándolo a lo que venimos hablando, definitivamente que cuando hablamos de por naturaleza, él tiene que usar esa terminología, bien lo dice Christopher, porque es que él sabía de eso. A él le habían transmitido esta misma naturaleza y él estaba ensimismado, que él pensaba que todo estaba bien. Pero luego vemos entonces cómo Dios cambia su naturaleza, pero no lo hace milagrosamente. Cambia su naturaleza a medida que también él va siendo enseñado, va aprendiendo y va desechando todo, como dijo él luego en Filipenses. Ahora eso yo lo considero basura, pero antes para él eso era lo máximo. Entonces, a eso se refiere el texto y no a que las personas nacen en pecado. Ahora, respecto al pecado, que es el problema más grande del hombre, Dios resolvió el problema proveyendo un plan al que el apóstol Pablo le llama la fe, sobre todo, como decía, en nuestra carta clave, que es la carta a los Efesios. No sé por qué, bueno, ya después Carlos me explicará, no sé por qué yo resalté alguna palabra y el resaltador acá en la aplicación aparece en todo el párrafo completo. Así que me disculpan allí que el resaltador les impacte la vista ya, pero no era mi intención. Realmente yo resalté términos y ahora veo que está resaltado todo. Ahí son cosas técnicas que iremos resolviendo. Bien, decíamos que Pablo llama a esto el sistema de la fe en la carta a los Efesios, cuando discute la diferencia entre la ley divina, la ley de Moisés, la ley antigua, y la nueva ley de la fe, a través de cuyo sistema, dice Efesios 8, el hombre es salvo por gracia. Sin embargo, sin la revelación de este plan de Dios, nadie se libraría del pecado. Así que, ¿cuán relevante es la Biblia para la más grande necesidad que tiene el hombre? Los cristianos efesios necesitaban la sangre de Cristo
cuando eran pecadores para ser liberados del pecado. Eso les dicen en el 2:13 de esa carta. Y solamente la Biblia registra cómo alguien alcanza esa sangre a través del sistema de la fe en Dios. ¿Qué dice? Primero, todos aquí conocemos muy bien que uno debe escuchar las buenas nuevas de Cristo. Efesios 2:17. Que debe creer que Dios envió a Cristo, que Cristo es deidad, no es simplemente un ser humano más. Juan 8:21 y 24, comparado con Efesios 2:12. 3, que debe arrepentirse de una vida de pecado e incluso una vida de errónea comprensión de la verdad. Y aquí está lo que mencionaba Christopher, ¿no? No sé cómo me hackeó la siguiente diapositiva, pero precisamente íbamos a mencionar ese aspecto, ¿no? Que no solamente nos arrepentimos de pecados morales, no solamente de cosas que evidentemente decimos eso está mal y debería incluso entenderlo gente que no esté instruida en la palabra, sino que también debe arrepentirse la persona de su comprensión errónea de la verdad si se ha involucrado en algún tipo de religión intentando una relación con Dios a través de un medio no autorizado. Hechos 17, 30 al 31. Debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Primera de Timoteo 6:12. Y debe ser sumergido en agua para que sus pecados sean perdonados. Hechos 2:38 y Efesios 4:5. Amados, definitivamente que la Biblia presenta de una manera tan clara lo que el hombre debe hacer para poder recibir el perdón de sus pecados a través de esta revelación. Revelación que es posible porque, yendo a nuestro tema general, él proveyó la inspiración de estos libros. En el momento de la inmersión y no antes, la persona llega a estar en Cristo y en su muerte, como dice Romanos 6:3. Los hermanos efesios a quienes Pablo le escribe habían sido sumergidos o bautizados de esta manera. Hechos 19, 1 al 6. Y cuando ellos entraron en contacto con la muerte de Cristo espiritualmente, entonces se declaró que fueron hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, porque antes habían estado apartados, alejados, ni siquiera se les consideraba como el pueblo de Israel llegó a sentirse exclusivo y que más nadie merecía la salvación, sino que todos los demás debían perderse. Efesios 2:13. Entonces, la inspiración enseña que Cristo derrama su sangre en el Calvario para dar la oportunidad a ambos pueblos, por dividir el mundo en dos grandes pueblos, judíos y no judíos. Juan 19, 32 al 35 nos habla del punto tan relevante de ese derramamiento de sangre inocente. Y la conclusión inescapable es que en el bautismo uno contacta espiritualmente con la sangre redentora del Hijo de Dios. Esa de la que Juan el Bautista había dicho, quita el pecado del mundo. Pero sin el mensaje de la inspiración, ni siquiera unos pocos, como dice Jesús en Mateo 7, 13 y 14, hubieran sido capaces de encontrar esa puerta estrecha de salvación. Ni siquiera, o sea, ahorita con eso unos pocos la logran encontrar. Sin eso nadie hubiera podido. ¿Cuán relevante es la Biblia para la más grande necesidad del hombre? La Biblia presenta a Dios como absolutamente justo, absolutamente santo, absolutamente bueno. Y la Biblia presenta al hombre en pecado y sin esperanza. Pero el tema de la palabra de Dios es la reconciliación y la paz con Dios. Y encontramos esto en 2 Corintios 5, 18 al 20. Voy a pedirles que me ayuden con la lectura, por favor. 2 Corintios 5, 18 al 20. Hermano Santiago. 2 Corintios 5, 18 al 20. A ver, problemas técnicos. Si no, nos colabora Christopher. Hermano Santiago.
¿Se escucha? ¿Se escucha, hermano? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Gracias, hermano. A través de la reconciliación o expiación, la comunión del hombre con Dios ha sido restaurada y los deseos más recónditos del hombre han recibido satisfacción. Si nosotros leemos Efesios 2:19 al 22, que también lo tenemos allí en pantalla, veremos las palabras de Pablo respecto a esto. Por favor, Efesios 2:19 al 22. Hermano Christopher, que estaba allí en la sala de espera. Muy bien. Dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino cuidándonos de los Con santos. ciudadanos. Perdón, disculpe, hermano, es que voy a ampliar mi pantalla. Yo lo estoy leyendo el suyo y lo estoy leyendo pequeñito. Perdón. Ok. Ahora sí, dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la primicia piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todos el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificios para morada de Dios en el Espíritu. Así es, edificados para morada de Dios en el Espíritu, tema que trataremos después también. Entonces, ese hombre que ha sido malo, perverso, inmoral o religiosamente equivocado, erróneo, ahora está listo para las buenas obras, pero no cualquiera buenas obras, sino obras que también han sido reveladas por la inspiración. Efesios 2:10 y también los capítulos 3 y 6. Explicar la relevancia concerniente a esta necesidad del hombre es imposible sin considerar la inspiración, porque ¿qué hombre diseñaría un sistema religioso, un sistema de fe en que él se acuse a sí mismo, que él se acuse a sí mismo como pecador, perdido, sentenciado a la perdición eterna, y que luego también, además, hable de una visita del Hijo de Dios que se haría hombre para entonces pagar con su vida inocente la culpa de todos para darles una oportunidad de salvación? Admitir que un plan así se originó en una mente superior es la única solución para explicar el sistema de la salvación del hombre. La inspiración, amados, proviene de Dios. Esto nos lleva a hablar de otro problema del hombre, el problema de la debilidad del hombre. En este mundo de pecado, sufrimiento, muerte y degeneración, el hombre, aunque no lo admita, aunque algunas veces no lo demuestre, aunque salte, brinque y celebre como si todo estuviera perfecto, y aunque a nosotros a veces nos parezca que ellos son más felices que nosotros, están más realizados que nosotros, yo espero que ninguno aquí así lo considere, pero hablo del cristiano en general, ¿no? Cuando a veces consideramos que a los otros les va mejor y que son mucho más felices que nosotros, pues aunque ellos no lo demuestren, no lo reconozcan, Dios sabe que se sienten solos, que se sienten débiles. La Biblia reconoce este problema. Ya leímos Efesios 2:12. Hemos leído anteriormente Jeremías 10:23. No está en el hombre el dirigir sus pasos. El hombre no lo puede hacer. Y el mensaje de la inspiración es que la respuesta a todo esto es la regeneración. Es el nacer de nuevo. Y allí tenemos
uso que conocemos muy bien, como es Juan 3, al 5. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Tito 3:5, que también habla de esta regeneración. La característica distintiva del sistema cristiano es su énfasis en la corrección de esa sensación, ese sentir del hombre de soledad, debilidad, y que además este sistema implanta en el hombre un nuevo énfasis en la vida, porque en Juan 10:10 ya dijo el Salvador que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La inspiración enfatiza que el hombre no está solo una vez que se hace cristiano, porque Pablo escribe en Filipenses 4:13, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. El hombre se convierte en una nueva creación en Cristo y es restaurado espiritualmente, como mencionábamos, en comunión con el Creador. Segunda de Corintios 5:17, Efesios 4:24. El cristiano no se enfrenta a las pruebas y tribulaciones que ocurren en la vida sin Dios, ¿no? Primera de Corintios 10:12 al 13 dice que Él está allí listo para ayudarnos a resistir y para darnos una puerta de salida. Si nosotros creyéramos que lo pudiéramos hacer por nosotros mismos, esa idea sería una idea idólatra y es causa de que caigamos, porque dice Primera de Corintios 10:12 y el 14 que el que piensa, el que se imagina que lo puede lograr por sí solo, pues cuidado, porque lo más seguro es que caiga. La soledad es una realidad devastadora para las personas que están dentro de una habitación sin nadie más, como las personas que están en un lugar de estos de celebración y de jolgorio, de trabajo o de estudio, rodeado de muchísimas personas. Se sabe de gente que se siente tan sola que llama a ciertas empresas que tienen cierto tipo de contestadora o operadora automática, y estas personas llaman solo para escuchar la voz de alguien amable. Tanto así viven estas personas al extremo su soledad y su tristeza. Algunos entran a matrimonios con personas que no les convienen, con personas que evidentemente no son adecuadas para ellas, ni ellos para estas otras personas, pero entran a estos matrimonios felices o buscan diversión en los romances, y otros se van al alcohol y otros se van a las drogas debido a que el hombre le huye a la soledad y a la debilidad. El hombre ha inventado cualquier cantidad de sistemas religiosos para contrarrestar las terribles consecuencias de o sensaciones de debilidad y soledad. Únicamente la Biblia contiene el mensaje cuyo efecto hace un cambio permanente en el corazón del hombre. Sea el misticismo, el catolicismo, el protestantismo, el budismo, el islam y todos los demás sistemas humanos, podemos hablar de sistemas que le han fallado al hombre y le han conducido a la guerra y a la autodestrucción. El sistema del evangelio, tal como ha sido revelado por la inspiración, cuando se sigue honesta y sinceramente, ha conducido al hombre a la paz e incluso adicionalmente en esa añadidura de las que habla Jesús en Mateo, pues también han tenido grandes logros en el arte, en el gobierno, en las relaciones internacionales, porque los sistemas de gobierno se han basado mucho en los principios divinos, porque el arte también ha llegado a ciertas cotas de nivel y ciertas cotas de fama y de costos, porque precisamente se han basado en temas religiosos, temas bíblicos sobre todo, y en las relaciones internacionales también, porque igual como se ha pensado en la constitución de la mayoría de los países, tomando en cuenta como le llaman ellos, la tradición judeocristiana, pues asimismo, cuando van a relacionarse con otros países, muchos de los principios involucrados están gobernados por esto. ¿Cómo puede alguien explicar este fenómeno sin considerar que la inspiración de este libro o de estos libros, para hablar de ellos individualmente, tuvo que proceder o provenir de Dios?
Esto nos lleva al otro problema, el problema de que este es más común, lo conocemos mucho más, el problema de necesitar a Dios durante las pruebas. Esto es que más común que el pecado mismo es este problema, ¿no? Es un hecho conocido por todo cristiano que durante tiempos de enfermedad y muerte, muchos que de otra manera no estarían interesados, buscan la Biblia por consuelo. El dolor, la desgracia y la enfermedad tienen una manera nueva de enfocar la atención del hombre en lo que es verdaderamente importante. Claro, si el hombre no es honesto, esto no va a durar mucho, va a tener un efecto muy corto en ellos. Pero el efecto ese que logra, lo logra precisamente porque es la palabra inspirada de Dios. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tiene este libro? Que lo atrae a uno a sus páginas en la búsqueda de consuelo, de paz y de una respuesta. La Biblia por sí sola, ¿qué hace? Como pueden ver en pantalla, hace estas que he enlistado y muchas más. La Biblia nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos, perdón, todavía no pasamos allá, disculpen. La Biblia por sí sola resuelve el problema de un corazón quebrantado. Juan 14:1-6 nos habla, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no tengan temor, dice Jesús. La Biblia por sí sola provee la respuesta de confianza que se necesita durante la aflicción. Romanos 8:28 nos dice que Dios está con nosotros y que todas las cosas al final, nos dice en ese contexto, pues nos ayudan a bien. Y el 15:4, que las cosas que se han escrito para nuestro consuelo, para que podamos tener consolación en las escrituras y tengamos paciencia en medio de las pruebas. La Biblia por sí sola termina con el temor a la muerte. Y de pronto usted me dice, hermano, pero creo que ese temor nunca se va. No nos podrían decir que vamos a morir la próxima semana y no tener temor. No me pueden decir ahorita o no puedo tener ahorita un accidente que yo piense que puedo morir y no sentir temor en el momento. Y sí, cuando nos referimos a que no sientes ese tipo de temor, nos referimos a que no ese temor abrumador que se le tenía a la muerte cuando no se sabía qué podía haber después de ella. Hoy lo sabemos. Hoy sabemos a través de Cristo que si nuestro tabernáculo, desapareciere, nosotros tenemos una casa no hecha por manos, una casa en manos humanas, ¿no? Una casa diseñada por Dios. Segunda de Corintios 5:1-4. Pero sin el conocimiento de la Biblia inspirada, nadie va a saber que el autor del hombre es el mismo autor de la Biblia y que este libro puede satisfacer una necesidad tan fundamental como esa. Segunda de Corintios 4:16-17 y Hebreos 12:11. Priscilla Owens y el señor E.S. Lawrence escribieron un maravilloso poema acerca de la Biblia. Y en ese poema, que era lo que seguía acá en pantalla, pero seguramente para ustedes todavía se ve más pequeño, no lo pude ampliar más. Voy a leerlo acá. Dijeron lo siguiente, me pareció hermoso y lo quiero compartir con ustedes. Dame la estrella bíblica de la alegría resplandeciente para alentar al errante solitario y al que ha sido golpeado por la tempestad. Ninguna tormenta puede apagar ese radiante brillo de paz, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dame la Biblia cuando mi corazón está roto, cuando el pecado y el dolor han llenado mi alma de temor. Dame las preciosas palabras pronunciadas por Jesús. Mantén en alto la lámpara de la fe para mostrar que mi Salvador está cerca. Dame la Biblia, que ilumina todos mis pasos, que me enseña el peligro en esos campos allá abajo. La lámpara de seguridad resplandecerá sobre la nube gris. Solamente esa luz puede mostrar la senda de la paz. Dame la Biblia, lámpara de vida inmortal. Mantén en alto ese esplendor de la tumba abierta. Muéstrame la luz del resplandeciente portal celestial. Muéstrame la gloria dorada de la onda del Jordán. El poema anterior
expone la música que ha llenado muchas veces los corazones de todos los cristianos con gozo. Y el coro, por decirlo así, de esta poesía, de este cántico, dice: dame la Biblia, el sagrado mensaje resplandeciente. Su luz me guiará en la senda estrecha. Precepto y promesa, ley y amor combinados, hasta que la noche se desvanezca en el día eterno. El poema es aún más hermoso, pero al traducirlo pierde mucho de su esencia, pierde gran parte de su esencia original. Esa es una traducción, pero traté de hacer el mayor esfuerzo de mi parte para transmitirles todo lo hermoso que pudieron colocar estos dos señores en este bello cántico. Finalmente, hermanos, la Biblia también resuelve el problema de la psicología completa del hombre. La Biblia es perfecta para el intelecto humano. Hay hechos por aprender, hechos para analizarse. El libro ha sido escudriñado a través de los siglos por algunos de los eruditos más grandes de la humanidad. Hombres cultos la han atacado, defendido, leccionado y analizado en detalle las páginas de la inspiración, y todavía siguen saliendo libros de las imprentas o de las casas de publicación sobre el mensaje de la Biblia. Y por eso mencionaba temprano que Juan dice que si se escribiera todo lo que Cristo hizo, lo que enseñó, definitivamente que no cabrían los libros en el mundo. Y ciertamente los hombres han intentado llenar el mundo con libros acerca de la Biblia, pero nadie afirma haber alcanzado toda la profundidad del mensaje bíblico. La Biblia es perfecta para las necesidades emocionales del hombre, como se puede notar en lo que hemos considerado previamente respecto a la soledad, el dolor, las pruebas, etc. La Biblia es un desafío para la voluntad del hombre, e incluso tiene enseñanzas que benefician las necesidades físicas del hombre y el bienestar psicológico del hombre. El mensaje de la inspiración es adecuado para cumplir ese todo del hombre del que hablaba el predicador en Eclesiastés. La Biblia es correctiva, instructiva, y cambia el orgullo por humildad, el odio por amor y la avaricia por sacrificio. Esos hechos prueban que el autor de la Biblia tiene una comprensión perfecta de las necesidades de sus lectores. Jesús ahora sí dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados, todo esto, ¿qué nos dice de la Escritura? Que el mensaje bíblico, inspirado por Dios, está en armonía con la naturaleza del hombre y resuelve los problemas del hombre relacionados con su origen y destino, más que todo las dudas o preguntas que el hombre tiene al respecto. Su comprensión de los mitos. Se marearon. Se marearon. A ver. Wow. Ahora sí. Bien. Refiriéndome al hombre, ¿no? Todos los problemas relacionados con su origen y destino, su comprensión de los mitos y tradiciones, su necesidad de valorar, su esclavitud al pecado y sus batallas contra cosas tan durísimas para él que no sabe manejar, como el dolor, la soledad, las pruebas y la aflicción. Aparte de todo lo anterior, la Biblia satisface toda faceta de la naturaleza del hombre. Únicamente, hermanos, una mente superior a la del hombre podía haber escrito un libro así. Así que, hermanos, llegamos hasta aquí esta noche en nuestra lección de hoy: la inspiración y su relevancia para las necesidades humanas, parte 2.